Arizona Diamondbacks vs New York Yankees, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Diamondbacks en Yankees, Zach Davies comenzará para Arizona. Davies tiene un ERA de 6.81 en 17 aperturas con un WHIP de 1.61. El veterano poncha al 19.2% con un 10.6% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 44.8% con 1.02 jonrones permitidos por 9 innings. Carlos Rodón comenzará para Nueva York. Rodón tiene 12 aperturas con un ERA de 5.91 WHIP de 1.36. El zurdo poncha al 23.6% con un 9.8% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 26.4% con 2.17 jonrones permitidos por 9 innings. Rodón ha permitido 11 carreras merecidas en sus últimas 3 aperturas en 15 1/3 de entradas. Davies en la carretera esta temporada tiene un ERA de 8.19 con un WHIP de 171. En los últimos 7 juegos, Arizona batea 270. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de los Yankees tiene un ERA de 4.78. Juega a favor de Arizona y Nueva York con más de 8 carreras. Baltimore Orioles vs Cleveland Guardians, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Orioles en Guardians, John Means comenzará para Baltimore. Means tiene 2 aperturas permitiendo 4 carreras merecidas con 3 bases por bolas en 10 entradas. Ha comenzado 4 juegos en las últimas 2 temporadas debido a lesiones. El zurdo tiene un ERA de carrera de 3.81 WHIP de 1.08, ponchando a 310 en 366 2/3 entradas. Cal Quantrill comenzará para Cleveland. Quantrill en 17 aperturas tiene un ERA de 5.26 y un WHIP de 1.41. El diestro poncha solo al 12.8% con un 7.5% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 40.8% con 0.99 jonrones permitidos por 9 innings. Quantrill ha permitido 2 carreras merecidas o menos en 4 aperturas consecutivas. El bullpen de los Orioles en los últimos 10 juegos tiene un ERA de 5.40. El récord del equipo detrás de Means es de 0-6 cuando son favoritos con una cuota de 110 o más. El récord del equipo detrás de Quantrill es de 13-6 cuando son underdogs de más 1.00 a más 1.50. En los últimos 7 juegos, los Guardians batean 303. 3 derrotas seguidas para Baltimore. Juega a favor de Cleveland más 1.24. Chicago White Sox vs Boston Red Sox, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. White Sox en Red Sox, Dylan Cease comenzará para Chicago. Cease ha tenido 31 aperturas en 2023 con un ERA de 4.85 y un WHIP de 1.45. El diestro tiene una tasa de ponches del 26.7% con un 10.5% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 36.2% con 1.04 jonrones permitidos por 9 innings. Nick Pivetta es el abridor de Boston. Pivetta en 36 apariciones tiene un ERA de 4.48 y un WHIP de 1.19. El veterano tenía una tasa de ponches élite del 30.7% con un 8.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 35.2% con 1.61 jonrones permitidos por 9 innings. Cease en sus últimas 5 aperturas ha permitido 23 carreras en 27 entradas. Pivetta ha permitido 2 carreras merecidas o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. El bullpen de los White Sox en los últimos 10 juegos tiene un ERA de 7.65. Los White Sox tienen un récord de 34-70 como underdog de más 1.00 o más con una pérdida de menos 23 unidades. En los últimos 7 juegos, los White Sox promedian 3.3 carreras por juego. Juega a favor de Boston menos 141. Colorado Rockies vs Chicago Cubs, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Rockies en Cubs, Chris Flexen comenzará para Colorado. Flexen apareció en 27 juegos con un ERA de 7.19 y un WHIP de 1.71. El diestro poncha al 16.7% con un 8.1% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 39.5% con 2.27 jonrones permitidos por 9 innings. Jordan Wicks comenzará para Chicago. Wicks tiene 5 aperturas con un ERA de 2.67 y un WHIP de 1.19. El zurdo poncha al 17.9% con un 8% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 48.1% con daño mínimo de jonrones.
Flexen en sus últimas 4 aperturas ha permitido 17 carreras merecidas en 18 y 2/3 de entradas. Stroman regresa de una lesión. Ha trabajado 3 entradas de relevo sin permitir carreras merecidas. Su forma era mala antes de lesionarse, permitiendo 4 carreras merecidas o más en 4 de sus últimas 5 aperturas. El bullpen de Chicago en los últimos 10 juegos tiene un ERA de 5.22. El récord del equipo detrás de Stroman es de 19-23 con una pérdida de menos 14.3 unidades cuando son favoritos con una cuota de 110 o más. Juega a favor de Colorado más 210. Detroit Tigers vs Oakland Athletics, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Tigers en Athletics. Joey Wentz comenzará para Detroit. Wentz en 23 aperturas tiene un ERA de 6.63 y un WHIP de 1.69. El zurdo poncha al 20% con un 9.7% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 36.7% con 2.03 jonrones permitidos por 9 innings. Joe Boyle comenzará para Oakland. Boyle en su debut en MLB no permitió carreras merecidas con 4 ponches en 3 entradas en casa contra San Diego. Fue la quinta selección en 2020 de Notre Dame que pasó 2023 en 2 niveles de ligas menores con buenos resultados y muchos ponches. Los Athletics batean 211 en juegos de día con una pérdida de menos 31 unidades. Wentz, en sus 2 últimas aperturas, permitió 2 carreras merecidas en 7 y 2/3 de entradas. Los Tigers han ganado 6 de los últimos 9 juegos. Juega a favor de Detroit. Kansas City Royals vs Houston Astros, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Royals en Astros. Jordan Lyles comenzará para Kansas City. Lyles en 29 aperturas en el año tiene un ERA de 6.43 y un WHIP de 1.27. El veterano poncha al 16% con un 5.9% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 33.3% con 2.05 jonrones permitidos por 9 innings. J.P. France comenzará para Houston. France tiene 23 apariciones con un ERA de 3.84 y un WHIP de 1.35. El diestro poncha al 17.1% con un 8.2% de bases por bolas. La tasa de bolas de rodado es del 42.9% con 1.30 jonrones permitidos por 9 innings. Los Royals han ganado 8 de sus últimos 9 juegos. Antes de esta serie, los Astros habían perdido 2 de 3 en casa contra los Orioles, Athletics y en casa ante los Royals. Y ahora han perdido el primer juego en su serie en casa contra Kansas City. En los últimos 10 juegos, el bullpen de Kansas City tiene un ERA de 3.57. France en sus últimas 5 aperturas ha permitido 22 carreras merecidas con 7 jonrones en 23 y 1/3 entradas. Los Astros tienen menos 16.1 unidades en los últimos 38 juegos en casa y menos 14 unidades en septiembre en general. Los Royals han promediado 5.9 carreras por juego en sus últimos 7 juegos. Juega a favor de Kansas City más 2-2-0. Los Ángeles Angels vs Minnesota Twins, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Angels en Twins. Kenny Rosenberg comenzará para Los Ángeles. Rosenberg apareció en 5 juegos esta temporada con un ERA de 5.48 y un WHIP de 1.78. El zurdo ha ponchado al 16.7% con un 11.1% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 44.2% con 1.17 jonrones permitidos por 9 innings. Sonny Gray comenzará para Minnesota. Gray en 30 apariciones tiene un ERA de 2.84 y un WHIP de 1.17. El veterano tiene una tasa de ponches del 23.9% con un 7.6% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 47.4% con daño mínimo de jonrones. Gray ha permitido una carrera merecida o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de los Twins tiene un ERA de 2.97. Gray tiene un récord de 18-7 en partidos con menos carreras enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias entre 390 y 460. En sus últimos 7 juegos, Los Ángeles batea 205. Minnesota batea solo 230 contra zurdos. Juega a favor de Los Ángeles y Minnesota con menos de 7.5 carreras. Milwaukee Brewers vs Miami Marlins, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Brewers en Marlins. Brandon Woodruff comenzará para Milwaukee. Woodruff en 10 apariciones tiene un ERA de 1.89 y un WHIP de 0.76.
El veterano poncha al 29.6% con un 5.7% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 36.8% con 1.16 jonrones permitidos por 9 innings. Su FIP de 3.51 es una señal de un posible aumento en el ERA si su forma se mantiene. Jesús Luzardo comenzará para Miami. Luzardo tiene 30 aperturas con un ERA de 3.68 y un WHIP de 1.24. El zurdo poncha al 28% con un 7.3% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 40.2% con 1.19 jonrones permitidos por 9 innings. Los Brewers han ganado 7 de los últimos 9 juegos. Woodruff ha permitido 2 carreras merecidas o menos en 5 aperturas consecutivas. Luzardo enfrentó a los Brewers hace casi 2 semanas, permitiendo 6 carreras merecidas con 10 hits en 5 entradas. En los últimos 10 juegos, el bullpen de Milwaukee tiene un ERA de 1.24 y el de Miami de 6.70. Juega a favor de Milwaukee -120. New York Mets vs Philadelphia Phillies, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Mets en Phillies, José Quintana comenzará para Nueva York. Quintana en 11 aperturas tiene un ERA de 3.02 y un WHIP de 1.28. El zurdo tiene una tasa de ponches del 16.7% con un 8.9% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 40% con daño mínimo de jonrones. Zach Wheeler comenzará para Filadelfia. Wheeler tiene 30 aperturas con un ERA de 3.63 y un WHI de 1.07. El veterano poncha al 27.2% con un 5% de bases por bolas. Tasa de bolas de rodado del 41.3% con 0.99 jonrones permitidos por 9 innings. En las últimas 4 aperturas, Quintana ha permitido 2 carreras merecidas o menos. Wheeler en sus últimas 3 aperturas contra los Mets permitió 15 carreras merecidas en 16 y 2/3 de entradas. En sus últimos 10 juegos, el bullpen de Nueva York tiene un ERA de 2.70. En los últimos 7 juegos, Filadelfia batea, 230. Juega a favor de los New York Mets +166. Pittsburgh Pirates vs Cincinnati Reds, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Pirates en Reds, Bailey Falter comenzará para Pittsburgh. Falter ha tenido 17 apariciones en 2023 con un ERA de 4.58 y un WHIP de 1.32. El zurdo poncha al 17.8% con un 5.7% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 40.4% con 1.60 jonrones permitidos por 9 innings. Connor Phillips comenzará para Cincinnati. Phillips en 3 aperturas tiene un ERA de 5.74 con un WHIP de 1.28. El novato diestro poncha al 24.6% con un 10.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 34.1% con 2.87 jonrones permitidos por 9 innings. Los Pirates han ganado 6 de 8 juegos contra los Reds. En los últimos 7 juegos, Cincinnati batea, 219. Ambos bullpens están luchando últimamente. Juega a favor de Pittsburgh +115. San Francisco Giants vs Los Ángeles Dodgers, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Giants en Dodgers, Ross Stripling comenzará para San Francisco. Stripling en 20 apariciones en 2023 tiene un ERA de 5.41 WHIP de 1.32. El veterano diestro poncha al 18.4% con un 3.7% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 45.1% con 2.20 jonrones permitidos por 9 innings. Clayton Kershaw comenzará para Los Ángeles. Kershaw tiene 22 aperturas con un ERA de 2.52 y un WHIP de 1.06. El zurdo tiene una tasa de ponches del 26.3% con un 7.5% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 47.1% con 1.34 jonrones permitidos por 9 innings. En los últimos 7 juegos, Los Ángeles batea, 237. Stripling en la carretera tiene un WHIP de 1.06. Kershaw en casa tiene un ERA de 1.73 con un WHIP de 0.84. El bullpen de los Dodgers en los últimos 10 juegos tiene un ERA de 1.17. Juega a favor de San Francisco y Los Ángeles en el under. Seattle Mariners vs Texas Rangers, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Mariners en Rangers, Logan Gilbert comenzará para Seattle.
Gilbert en 30 aperturas en 2023 tiene un ERA de 3.77 y un WHIP de 1.08. El diestro poncha al 25.2% con un 4.4% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 40.4% con 1.36 jonrones permitidos por 9 innings. Jordan Montgomery comenzará para Texas. Montgomery tiene 30 aperturas con un ERA de 3.38 y un WHIP de 1.20. El zurdo tiene una tasa de ponches del 21.4% con un 6.1% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 43.8% con 0.87 jonrones permitidos por 9 innings. Los Rangers han ganado 6 de 7 juegos contra los Mariners esta temporada. Gilbert en sus últimas 3 aperturas ha permitido 11 carreras merecidas con 4 jonrones en 17 y un tercio entradas. Montgomery en sus 2 últimas aperturas ha permitido una carrera merecida en 14 entradas. Seattle tiene un récord de 8-21 enfrentando a equipos que superan a sus oponentes por una o más carreras por juego en la temporada con una pérdida de menos 16.6 unidades. Juega a favor de Texas menos 111. St. Louis Cardinals vs San Diego Padres, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Cardinals en Padres. Jake Woodford comenzará para San Luis. Woodford en 13 apariciones este año tiene un ERA de 5.31 y un WHIP de 1.65. El diestro de cuarto año poncha al 14.5% con un 9.8% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 53.1% con 1.70 jonrones permitidos por 9 innings. Pedro Ávila será el lanzador principal de San Diego con Nick Martínez como abridor. Ávila apareció en 12 juegos con un ERA de 3.38 y un WHIP de 1.43. El diestro poncha al 23.8% con un 12.2% de bases por bolas. Los rodados se sitúan en un 55.8% con daño limitado de jonrones. Los Padres han ganado 9 de los últimos 10 juegos, con 8 de esas victorias por 2 carreras o más. Woodford, en sus últimas 3 aperturas, permitió 9 carreras merecidas en 14 entradas. Martínez en sus últimas 4 apariciones no permitió carreras en 16 entradas. En los últimos 7 juegos, San Luis batea 211 y promedia 2.1 carreras por juego. En este período, los Padres batean 292. Juega a favor de San Diego menos 169. Toronto Blue Jays vs Tampa Bay Rays, predicción y selección de apuestas MLB, 23 de septiembre de 2023. Blue Jays en Rays, Hyun-Jin Ryu comenzará para Toronto. Ryu en 9 aperturas tiene un ERA de 2.62 y un WHIP de 1.12. El zurdo tiene una tasa de ponches del 19% con un 6% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 47.8% con 1.21 jonrones permitidos por 9 innings. Un FIP de 4.17 sugiere un aumento en el ERA basado en sus números. Zach Little comenzará para Tampa Bay. Little tiene 23 apariciones con un ERA de 4.12 y un WHIP de 1.14. El diestro poncha al 19.6% con un 2.6% de bases por bolas. Lanza bolas de rodado al 42% con 1.41 jonrones permitidos por 9 innings. Toronto ha ganado 6 de los últimos 7. Ryu ha permitido 2 carreras merecidas o menos en 4 de sus últimas 5 aperturas. Little en sus últimas 5 aperturas permitió 13 carreras en 31 tercio de entradas. Los Blue Jays tienen más 1.2 unidades como underdog de más 1.00 a más 1.50. Ryu en la carretera tiene un ERA de 1.89 con un WHIP de 0.94. Little en casa tiene un ERA de 4.61. Juega a favor de Toronto más 1.19.